Hay sustancias en el mundo que son tan poderosas que parece que nada puede detenerlas. Pueden disolver incluso el metal. Algunas se encienden espontáneamente al tocarlas, y otras pueden destruir tejido vivo en solo unos segundos. Esto no es una suposición, todo esto es real y está respaldado por la ciencia. En este video conozcamos las 20 sustancias que pueden destruir casi cualquier cosa con la que entren en contacto. Pero antes de continuar, por favor dale like a este video. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Agua regia, su nombre proviene del latín y significa agua regia. Esta es una combinación de ácido nítrico y ácido clorhídrico, usualmente en una proporción de 1:3. Incluso por separado, estos dos ya son peligrosos, pero cuando se combinan el efecto se vuelve aún más intenso. El resultado es una solución capaz de disolver incluso lo más resistente, metales que son casi imposibles de destruir, incluyendo el oro. El ácido nítrico es el primero en actuar, ataca el oro y le quita electrones a sus átomos, pero si eso fuera lo único que pasara, el oro simplemente volvería a su forma sólida. Aquí es donde entra el ácido clorhídrico. Este proporciona iones de cloruro que se adhieren inmediatamente a los iones de oro. Así, se forma un compuesto estable que sigue disolviéndose en la solución. Por eso, el oro ya no puede volver a su estado original, así que continúa disolviéndose. Esta es la razón por la que estos dos ácidos no pueden disolver el oro cuando están separados, pero cuando están juntos, sí pueden. Mientras reacciona el agua regia, también libera gases peligrosos como el cloro. Su humo es corrosivo y puede dañar las cosas a su alrededor. Tampoco es estable. A pesar de su fuerza, hay cosas que aún no puede destruir. Hay algunos plásticos, vidrios y cerámicas que no se ven afectados. Pero ten cuidado porque cuando se mezcla con otros químicos, puede tener una reacción fuerte y a veces puede volverse explosivo. Hay una historia real que muestra lo poderoso que es. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron Dinamarca. Un químico ideó una manera de esconder 2 medallas del premio Nobel hechas de oro. Las disolvió usando agua regia. Dejó la solución en una botella en el Instituto Niels Bohr y los soldados no la notaron. Después de la guerra, recuperaron el oro de la solución y lo convirtieron en una nueva medalla. Una simple botella de líquido se convirtió en el escondite de algo sumamente valioso. Es millones de veces más fuerte que el ácido sulfúrico. Puede reaccionar incluso con sustancias que los ácidos comunes no pueden afectar, como los hidrocarburos, pero no puede destruirlo todo. Aún depende de la química del material. Por ejemplo, se coloca en un recipiente de teflón porque sus enlaces son extremadamente fuertes. Pero cuando se mezcla con agua, reacciona de inmediato, libera calor y emite un gas tóxico. Por eso, en el laboratorio, se maneja con mucho cuidado, y la solución piraña se maneja con mucho cuidado y con equipo especializado. Esto se hace mezclando ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno en una proporción de 3:1. El peróxido de hidrógeno reacciona rápidamente y libera oxígeno altamente reactivo. Al mismo tiempo, se genera mucho calor. En solo unos segundos puede alcanzar más de 100 grados Celsius incluso sin calor externo. El ácido sulfúrico por sí solo puede eliminar el agua de las sustancias orgánicas. Pero cuando se añade la reacción oxidativa del peróxido, casi no queda nada. Puede eliminar el agua de los materiales orgánicos. Cuando se le agrega peróxido de hidrógeno, se forman compuestos extremadamente reactivos como el ácido peroximonosulfúrico. Estos compuestos atacan de inmediato a las moléculas orgánicas. Destruyen los enlaces carbono-hidrógeno y los convierten en dióxido de carbono, agua y calor. Y a diferencia de otros ácidos, no es solo la acidez lo que lo hace peligroso. Su reacción oxidativa es tan fuerte que la mayoría del material orgánico se destruye al primer contacto. A veces viene acompañado de una fuerte erupción o una reacción violenta. Los vidrios inorgánicos, algunas cerámicas y los plásticos fluorados pueden resistirlo. Por eso se usan como recipientes en el laboratorio. Todo su comportamiento, el calor, la fuerza de oxidación y la reacción con materiales orgánicos han sido estudiados durante mucho tiempo. Por eso está claro lo que puede hacer y cuán peligroso es si se usa incorrectamente. Es una mezcla oxidante muy potente que siempre debe manejarse con cuidado. En cualquier entorno de laboratorio, ácido fluorhídrico no porque sea el ácido más fuerte, sino por la forma en que reacciona con los materiales y el cuerpo humano. No es como la mayoría de los ácidos. Puede disolver cosas que normalmente no son afectadas por los ácidos, como el vidrio, la sílica y muchos óxidos metálicos.
Cuando ataca a los metales, no solo daña la superficie, reacciona con los óxidos metálicos y produce fluoruros metálicos. Por eso la corrosión continúa. Por eso se utiliza en procesos como la limpieza de acero inoxidable y la producción de metales de alta pureza. Pero debe colocarse en recipientes de plástico como el polietileno, porque puede destruir el vidrio y muchos metales. Lo más aterrador de esto es su efecto en el cuerpo. Sus iones de fluoruro penetran profundamente en los tejidos y se adhieren al calcio y al magnesio en el cuerpo. Cuando esto sucede, afecta la función normal de las células y puede llevar a hipocalcemia. Es una condición que puede ser mortal cuando el calcio en la sangre baja demasiado. Sus vapores también es peligroso. Cuando se inhala, puede quemar el interior de los pulmones y causar graves problemas respiratorios. Debido a estos peligros, las normas de seguridad industrial dejan claro que se debe evitar cualquier tipo de exposición. Pero debido a la combinación de su capacidad para penetrar en los tejidos, disolver el vidrio y destruir materiales resistentes, es uno de los químicos más temidos, sodio metálico. El sodio pertenece al grupo 1 de la tabla periódica, los llamados metales alcalinos. Cuando entra en contacto con el agua, reacciona de inmediato. Cada átomo de sodio pierde un electrón y se convierte en iones de sodio. Al mismo tiempo, se forma gas hidrógeno, y debido a lo caliente que es la reacción, el sodio se derrite. En lugar de ser sólido, se convierte en una pequeña bola de líquido que se mueve rápidamente sobre la superficie del agua. El calor también es la razón por la que el gas hidrógeno se enciende. Por eso hay fuego o a veces una pequeña explosión. Mientras los electrones desaparecen, la superficie del sodio adquiere carga. Debido a esto, los átomos se repelen y esto provoca que el metal se desintegre repentinamente. Cuando se forman pedazos más pequeños, aumenta la superficie expuesta al agua. Por eso la reacción se acelera aún más. El sodio no solo es peligroso en el agua, también puede reaccionar violentamente con otras sustancias, dependiendo de las condiciones. Cuando el sodio se expone al aire húmedo, forma hidróxido de sodio y carbonato de sodio, que ambos son corrosivos. Por eso debe guardarse bajo aceite mineral o en un ambiente sin aire para evitar accidentes o reacciones graduales. En la industria, el sodio se utiliza debido a su alta reactividad. Tiene un papel en procesos como la reducción orgánica, la producción de metales, e incluso en algunos reactores nucleares donde se utiliza el sodio líquido como refrigerante. En este tipo de configuración definitivamente no debe entrar en contacto con agua o aire porque podría causar un gran accidente. Pero cuando entra en contacto con agua, humedad o agentes oxidantes, la reacción es extremadamente rápida y fuerte. El trifluoruro de cloro, su reacción es tan intensa que solo unas pocas industrias lo utilizan. Es incluso más fuerte que el oxígeno como oxidante. Puede hacer que incluso los metales que normalmente no se queman se incendien. Así de reactivo es. Ni siquiera necesita fuego para iniciar una combustión. Con solo tocarlo ya puede encenderse. Puede quemar concreto, tierra e incluso restos de incendios anteriores. Casi todos los materiales orgánicos, goma, madera, tela y plástico los destruye rápidamente. Cuando esto entra en contacto con el agua, incluso con un poco de humedad en el aire, reacciona rápidamente y libera fluoruro de hidrógeno y gas de cloro. Ambos son tóxicos y corrosivos. Por la fuerza de la reacción, consumió el concreto a varios centímetros de profundidad y liberó un humo que dañó los equipos alrededor. Esto no es solo una historia. Esto se usa como ejemplo en las capacitaciones de seguridad en ingeniería química, porque casi todos los recipientes pueden ser destruidos por esto. No se coloca en cualquier lugar. Pero tiene un comportamiento extraño. En algunos metales, como el níquel, forma una delgada capa protectora que evita que la reacción continúe. Pero si se raya esa capa, volverá a corroer el metal por dentro. Aunque sea así de peligroso, todavía tiene sus usos. En la industria de semiconductores, se utiliza para limpiar los equipos sin necesidad de calentarlos. También se consideró antes como oxidante en el combustible para cohetes, pero es demasiado peligroso para que resulte práctico. Por ejemplo, no afecta sonar algunos materiales fluorados, como el PTFE, pero porque puede quemar incluso cosas que no deberían arder. Es uno de los químicos más peligrosos que ha manejado el ser humano. Fósforo blanco. Su estructura no es estable. Por eso reacciona fácilmente con el oxígeno. Reacciona lentamente con el aire y produce calor y un humo blanco y denso. Si el calor no se libera de inmediato, llega al punto en que se enciende por sí solo. La temperatura necesaria para que esto ocurra
es de aproximadamente 86 grados Fahrenheit. Cuando ya está encendido, el fuego es extremadamente caliente. Llega a más de 1300 grados Celsius, puede quemar o destruir tejido biológico rápidamente, y es aún más peligroso. Aunque apagues el fuego, puede volver a encenderse si se expone de nuevo al aire. Por eso hay que guardarlo bajo el agua o en un ambiente sin oxígeno. No es opcional. Realmente es necesario para evitar accidentes. A veces quedan pequeños pedazos de fósforo dentro de la piel, y cuando se expone de nuevo al aire, puede volver a encenderse. Aunque es peligroso, el fósforo blanco todavía tiene usos. Se utiliza para fabricar ácido fosfórico, tricloruro de fósforo y otros compuestos químicos. También tiene un papel en la fabricación de fertilizantes, fósforo y otros productos especiales. En la antigüedad también se usaba para hacer cerillos, pero se dejó de usar debido a su alta toxicidad. La exposición prolongada a esto puede causar una enfermedad llamada fosijo. En esta condición, el hueso de la mandíbula se va deteriorando poco a poco debido a la inhalación o entrada de fósforo en el cuerpo. Estos casos sirvieron como base para establecer estándares de seguridad laboral más estrictos. Los metales como el acero y el aluminio pueden durar si no se genera fuego. Pero debido a la rapidez extrema de su reacción con el oxígeno y materiales orgánicos, sigue siendo uno de los químicos más peligrosos que se utilizan. Bromo. El bromo es un líquido de color marrón rojizo oscuro a temperatura normal. Es extremadamente reactivo y corrosivo, y puede destruir muchas cosas con las que entra en contacto, pero como es un líquido, se esparce y se adhiere más fácilmente a las superficies. Tiene la capacidad de oxidar materiales y penetrar en moléculas orgánicas. Puede destruir plástico, goma, tejido humano y más. Solo unos pocos metales resisten. Uno de los efectos más peligrosos es en el cuerpo. Cuando el bromo líquido entra en contacto con la piel, causa quemaduras químicas graves. Si la exposición es prolongada, puede causar daños más profundos en los tejidos. Su humo también es peligroso. Si se inhala, puede causar una irritación severa en los pulmones, edema pulmonar y otros problemas respiratorios. Los materiales orgánicos son fácilmente afectados por esto. Reacciona con aceites o no solventes y otros materiales, causando decoloración, agrietamiento o incluso la destrucción total del material. A pesar de ser destructivo, sigue siendo muy útil. Se utiliza en retardantes de llama, medicamentos, productos químicos fotográficos y en el tratamiento de agua. Debe almacenarse en un recipiente sellado y por lo general se mantiene frío para reducir la presión de su vapor. Las personas que lo manipulan tienen entrenamiento especial para su manejo adecuado y respuesta ante emergencias. El vidrio, algunos polímeros fluorados y aleaciones de alto contenido de níquel pueden resistir, pero como puede destruir metales, polímeros y tejidos humanos, es uno de los elementos líquidos más corrosivos. Ácido nítrico fumante es un líquido oxidante muy potente. Es más fuerte que el ácido nítrico común porque tiene una concentración más alta de componentes reactivos. Este humo está compuesto de dióxido de nitrógeno o monóxido de nitrógeno. Ambos son tóxicos y corrosivos. Si se inhalan, sus efectos en la salud son graves. Cuando entra en contacto con material orgánico, normalmente la reacción es violenta. Es capaz de alterar la estructura de los compuestos orgánicos y crear sustancias inestables que pueden explotar. Debido a la combinación de acidez y oxidación, es extremadamente peligroso manipularlo sin el equipo adecuado. También puede corroer rápidamente metales como el hierro, el cobre y el aluminio. Incluso el acero inoxidable puede dañarse si no tiene una protección especial. Se ha usado durante mucho tiempo en la cohetería. Se utiliza como oxidante en combustibles que se encienden espontáneamente al entrar en contacto. Se usan estos tipos de oxidantes en el combustible para cohetes por su confiabilidad y porque son fáciles de almacenar. Pero debido a que es sumamente tóxico y corrosivo, poco a poco fue reemplazado por alternativas más seguras en la industria aeroespacial. En el laboratorio se utiliza ácido nítrico fumante para reacciones especiales y para disolver metales como la plata y el cobre, pero debe manipularse dentro de una campana de extracción y con equipo de protección completo. Incluso una pequeña gota en la piel puede causar una quemadura profunda debido a la rápida destrucción de proteínas y la pérdida de agua en el tejido. La coloración amarillenta que queda en la piel es un efecto conocido, pero ese no es el único problema. El daño que puede causar es aún más profundo. Existen algunos polímeros fluorados y aleaciones con alto contenido de níquel que pueden soportar esto, pero debido a su capacidad para oxidar, deshidratar, reaccionar con compuestos orgánicos y corroer,
es uno de los líquidos más peligrosos en la química industrial. Su fuerza proviene de la combinación de una acidez extrema y un poder de oxidación muy fuerte. Hidróxido de sodio, también es conocido como sosa o soda cáustica. Es uno de los químicos más comunes que se usan en la industria. Es una base fuerte que reacciona de manera agresiva en metales, materiales orgánicos e incluso en el tejido humano. Cuando se mezcla con agua, libera calor. Por el calor extremo, la solución puede casi hervir de inmediato. Este calor, junto con la reacción química, es lo que potencia su efecto. La sosa cáustica caliente y concentrada puede disolver rápidamente la carne, el cabello, la grasa y las proteínas. En la industria se utiliza para quitar el pelo de la piel de los animales y limpiar los equipos. Esto destruye el material orgánico mediante un proceso llamado saponificación. Aquí, las grasas y aceites se descomponen y se convierten en glicerol y jabón. Pero cuando no está controlado, esto también es la razón por la que causa quemaduras graves en la piel. También reacciona con metales como el aluminio, zinc y estaño y produce gas de hidrógeno. Por eso puede haber acumulación de presión y volverse peligroso, especialmente en un recipiente cerrado. También se puede ver en el metal. Se encuentra en los limpiadores de drenaje porque pueden disolver cabello y grasa. Pero esta es también la razón por la que es peligroso para la piel. Hay una advertencia clara de que no se debe mezclar con ácido o cloro porque puede liberar calor o gas de cloro. Se necesitan guantes, gafas y protección facial porque incluso una pequeña salpicadura puede causar daño permanente. El tratamiento para la exposición a esto suele ser lavar durante mucho tiempo para eliminar el químico dentro del tejido, pero aunque sea así de fuerte, aún no puede destruirlo todo. El acero inoxidable, algunos plásticos como el polietileno y el polipropileno, el vidrio y el PTFE pueden resistirlo. El metal de potasio, su fuerza proviene de la combinación de reacción química, calor y la formación de gas hidrógeno. El potasio pertenece a los metales alcalinos junto con el litio, el sodio y otros más. Y el potasio está en un nivel donde la reacción con el agua puede ser violenta o incluso explosiva. Cuando entra en contacto con el agua, inmediatamente cede un electrón y forma iones de potasio, iones hidróxido y gas hidrógeno. Esto libera mucho calor. Debido a su bajo punto de fusión, el potasio se derrite rápidamente y se vuelve líquido en solo unos segundos. Mientras el potasio fundido se esparce sobre la superficie del agua, la reacción se acelera aún más. El gas hidrógeno también se forma rápidamente y, si hay suficiente calor, este se enciende espontáneamente. El potasio también reacciona con el oxígeno. Cuando se expone al aire, rápidamente forma óxido de potasio, superóxido o peróxido, que se convierte en una costra de color amarillo o morado. Esta costra puede encenderse cuando hay fricción o presión. Por eso debe guardarse bajo aceite mineral o dentro de un gas inerte como el argón. También es peligroso para la piel. Cuando entra en contacto con tejido, reacciona inmediatamente con la humedad y forma hidróxido de potasio, que es corrosivo. Se han reportado casos donde incluso un pequeño pedazo que tocó una superficie mojada causó una quemadura profunda, pero no puede destruirlo todo. Hay materiales como algunos hidrocarburos, aceite de parafina y gases inertes que son seguros ante esto. Pero cuando el material tiene agua o humedad, la destrucción es casi instantánea. Oleum es un líquido espeso y sumamente corrosivo, compuesto de trióxido de azufre mezclado con ácido sulfúrico concentrado. Es más reactivo que el ácido sulfúrico común, porque tiene moléculas libres de SO3 que son extremadamente agresivas al atacar otros materiales. Cuando entra en contacto con cosas como el azúcar o las proteínas, rápidamente se vuelve negro y se quema debido a la pérdida de agua. Esto se debe a que destruye la estructura molecular y absorbe el agua desde el interior. Incluso una sola gota de agua que se le agregue provoca una reacción intensa y calor. Hay algunos metales como el plomo y algunos aceros inoxidables que pueden resistir esto, pero la mayoría, como el zinc, el magnesio y el aluminio, los destruye rápidamente. Hay otro peligro con su humo. El trióxido de azufre en la superficie del líquido reacciona con la humedad en el aire y forma una densa nube de ácido sulfúrico. Esta nube es peligrosa para la piel, los ojos y los pulmones y puede dañar el equipo. Por eso, el recipiente debe ser hermético y tener un sistema para controlar el vapor. En la industria se utiliza para fabricar tintes, explosivos, medicinas y detergentes. También se usa para producir ácido sulfúrico más concentrado. Pero se necesita protección completa y ventilación adecuada al manipularlo. No puede destruirlo todo. El vidrio, el PTFE y algunos metales especiales pueden resistirlo,
pero debido a la combinación de acidez, deshidratación y el calor que genera, es uno de los ácidos más peligrosos. Flúor es el elemento más reactivo de la tabla periódica. El flúor puede destruir casi cualquier enlace químico porque forma compuestos extremadamente fuertes. Puede atacar metales, materiales orgánicos, compuestos a base de silicio y muchos más. Incluso los gases nobles como el xenón pueden reaccionar con esto bajo las condiciones adecuadas. Cuando entra en contacto con material orgánico, destruye rápidamente los enlaces carbono-hidrógeno, y normalmente el calor que se genera es suficiente para que el material se encienda de inmediato. Incluso los metales no están a salvo. El flúor puede destruir el hierro, el acero inoxidable, el cobre y el aluminio. Cuando reacciona con el agua o la humedad, forma compuestos como el fluoruro de hidrógeno que son sumamente peligrosos. En la industria se utiliza en la fabricación de combustible nuclear, investigación de cohetes y materiales especiales. Debido a su extremo peligro, se utilizan sistemas de control estrictos como ambientes sellados y manipulación remota. Pero aunque sea tan fuerte, todavía no es lo más fuerte. Hay algo que puede destruirlo todo. Hay algunos materiales como los polímeros totalmente fluorados y algunas aleaciones de níquel que pueden resistir el flúor, pero casi todo lo demás puede ser destruido por este. Debido a su capacidad de atacar casi cualquier elemento y destruir de inmediato el material orgánico, es una de las sustancias más peligrosas que han manejado los químicos. Tetroxido de osmio. A temperatura normal es sólido, pero fácilmente puede convertirse en gas y liberar vapores que pueden atacar. Cuando la concentración es alta o se calienta, también puede convertirse en un líquido sumamente corrosivo. Es un oxidante muy potente. Eso significa que puede tomar electrones de otras sustancias, especialmente de moléculas orgánicas. Ataca particularmente los enlaces dobles de carbono-carbono. Pero como hay muchos de estos enlaces en el cuerpo humano, es peligroso para los tejidos biológicos. Incluso una pequeña exposición en la piel o los ojos ya es un problema serio. Puede penetrar en los tejidos y destruir los lípidos y proteínas en las membranas celulares. El resultado es daño en los tejidos e incluso posible pérdida de la visión. También puede destruir plástico, goma y muchos materiales orgánicos. Incluso los guantes de látex o nitrilo no ofrecen suficiente protección ante una exposición prolongada. Por eso, los investigadores usan guantes más gruesos, careta, y trabajan dentro de una campana de extracción. Los metales tampoco están a salvo. El vidrio suele ser seguro porque no ataca la sílice en condiciones normales. A pesar del peligro, su uso sigue siendo importante en la investigación. Se utiliza en la microscopía electrónica como agente de tinción para ver mejor los detalles de las células, pero cuando se trata de material orgánico, especialmente tejido vivo, este es uno de los químicos más peligrosos que se usan en el laboratorio. Dimetilmercurio, a diferencia de otros compuestos de mercurio que son peligrosos cuando se ingieren o por exposición prolongada, el dimetilmercurio puede entrar al cuerpo incluso con solo tocar la piel o inhalar sus vapores. Su molécula es pequeña y puede penetrar fácilmente la piel y los guantes, e incluso entrar en el cuerpo. Eso significa que aunque tengas protección, aún puedes estar expuesto sin darte cuenta de inmediato. Después de entrar al cuerpo, atraviesa el cerebro y se acumula en el sistema nervioso. Poco a poco se convierte en otra forma de mercurio que se adhiere a las proteínas. Lo más peligroso es que los efectos no aparecen de inmediato. A veces tardan varios meses en manifestarse y cuando ya se sienten, a menudo ya es demasiado tarde. Esta es la razón por la que es uno de los más peligrosos, porque los efectos no se notan de inmediato. En el aspecto químico es estable en el aire y el agua, por eso permanece más tiempo dentro del cuerpo. Pero después de un accidente de laboratorio muy conocido en 1997, casi todos los laboratorios dejaron de usarlo. Ahora se reconoce como extremadamente peligroso para el uso normal. Compuestos de flúor. A bajas temperaturas es un fluido pálido, pero cuando se calienta un poco se convierte en un gas que puede explotar. Cuando se combinan estos dos, el compuesto se vuelve extremadamente inestable, y por eso incluso una pequeña perturbación puede causar una reacción intensa. Las ácidas ya son conocidas por ser explosivas. Se descomponen fácilmente y liberan mucha energía. Cuando esto se combina con flúor, el compuesto se vuelve extremadamente inestable. Se vuelve sensible al calor, la presión, la luz, incluso a un pequeño movimiento o a un poco de suciedad. Hay casos en los que explotó mientras estaba almacenado, mientras se trasladaba o incluso mientras solo se estaba enfriando. Casi cualquier material orgánico, aceite, cera, goma, incluso el polvo, puede desencadenar una reacción.
incluso el metal no está a salvo. Puede atacar el metal y formar fluoruros metálicos mientras libera gas nitrógeno. Por eso no se guarda en recipientes de metal. Se usan recipientes especiales como polímeros fluorados o vidrio, pero incluso esos solo ofrecen protección limitada. No tiene un uso práctico en la industria porque es demasiado peligroso e inestable. Solo se estudia en ambientes controlados y en cantidades muy pequeñas. No puede destruirlo todo, pero debido a la combinación de ser explosivo y extremadamente reactivo, es una de las sustancias más peligrosas. Ácido perclórico, pero cuando se calienta o se vuelve demasiado concentrado, se vuelve más peligroso. Cuando alcanza una temperatura o concentración alta, su comportamiento cambia y se convierte en un oxidante mucho más agresivo. Cuando entra en contacto con materiales orgánicos como papel, madera, aceite o tela, puede reaccionar violentamente o incluso explotar. Con el tiempo puede formar sales de perclorato que son sensibles al movimiento y pueden explotar. Ahora, las campanas de extracción para esto tienen un sistema especial para lavar y eliminar los residuos. También puede destruir muchos metales cuando está caliente o concentrado, incluyendo acero inoxidable, aluminio y cobre. Pero hay algunos materiales como el vidrio, PTFE y aleaciones de alto níquel que pueden resistirlo. En la industria se utiliza en el análisis de materiales y en algunos sistemas de combustible para cohetes, pero se requieren medidas de seguridad extremadamente estrictas. Cuando está frío y no muy concentrado, no es tan reactivo como otros ácidos, pero cuando cambian las condiciones se convierte en uno de los ácidos más peligrosos. Polonio 210 es una de las sustancias más peligrosas porque destruyes el cuerpo desde adentro. No es como un ácido que disuelve las cosas. Su efecto es la radiación. Tiene una vida media de 138 minutos, por eso libera energía rápidamente. Esta energía se encuentra en las partículas alfa. No llegan muy lejos, pero cuando impacta el tejido causa un daño muy fuerte. Fuera del cuerpo no es tan peligroso porque no puede penetrar la piel ni siquiera el papel. Pero cuando entra al cuerpo, ahí es donde comienza el verdadero peligro. Si se inhala o se ingiere, entra en la sangre y se acumula en los órganos. Ahí sigue emitiendo radiación que daña el ADN, las células y partes importantes del cuerpo. Aunque sea una cantidad tan pequeña que ni siquiera puedas verla, puede ser mortal. Poco a poco se debilitó y sus órganos se dañaron en el transcurso de unas semanas. También se encontró contaminación en los lugares que visitó. Por eso se reconoce como una de las sustancias radiactivas más peligrosas. Cloruro de tionilo se utiliza para reemplazar una parte de un compuesto y convertirla en cloro, pero este proceso libera ácido clorhídrico y dióxido de azufre. Ambos son gases tóxicos y corrosivos. Una de sus características más peligrosas es su reacción con el agua. Incluso con un poco de humedad, reacciona de inmediato y libera gases que pueden dañar el metal, el plástico y los tejidos humanos. Estos gases pueden formar gotas ácidas en el aire, lo que amplía aún más el daño. También reacciona con materiales orgánicos y puede causar explosiones violentas si no se controla. También puede dañar metales como el hierro, aluminio y cobre. Incluso el acero inoxidable puede dañarse si está expuesto por mucho tiempo. Debe almacenarse en un recipiente sellado, sin humedad y con control de presión. Si entra en contacto con la piel, causa quemaduras graves debido a su reacción con la humedad de la piel. Su humo también es peligroso. Puede dañar los pulmones y las membranas mucosas. A pesar del peligro, sigue siendo importante para la fabricación de medicamentos, productos químicos agrícolas, tintes y materiales avanzados. También se utiliza en la fabricación de algunos sistemas de baterías. Debido a la combinación de sus reacciones con el agua, el aire y diferentes materiales, es uno de los fluidos más peligrosos en la química moderna. Y esa es la razón por la que está en el número 1 de la lista.